Uno, hace ya un tiempo, el mes pasado, hubo esa reunión que venía derivada de las decisiones del propio gobierno y que habían establecido respecto a votaciones en el Congreso y en el Senado, en las cámaras de las Cortes Generales, respecto a ideas que ya comentamos en su momento con contribuciones voluntarias para realidades que son absolutamente increíbles, pero que había que encauzar. En tanto en cuanto el sistema tributario foral mm, vasco, de las cuatro hermanas forales, establece que el conjunto íntegro de la hacienda reside en los territorios forales. De manera íntegra, con lo cual no puede haber ni siquiera una contribución voluntaria que no sea adscrita al sistema general de contribución, que es el sistema de concierto y convenio, dos gemelos univitelinos, como dice Pedro Luis Uriarte Santamarina, padre del sistema de concierto en su versión del año 1980, del 30 de diciembre de 1980, firmado por él mismo como presidente de la Comisión Vasca y la Comisión Española, integrada en la Comisión Negociadora General, como es Jaime García Lloveros, ministro de Economía y Hacienda del gobierno de UCD, de Adolfo Suárez, el duque de Suárez, y que entraría en función retroactivamente en el mes de enero, a pesar de que formalmente entre varios meses después, para que se cubra ya el primer ejercicio fiscal en el año 1981. Renovado en el caso de Navarra en 1990 bajo los mismos esquemas de la negociación de 1980, y en el caso del País Vasco en una negociación dura a pesar de la mayoría absoluta del PP desde el año 2000. En el año 2002 se hace esa negociación donde Idoia Zenarrozabitia y Cristóbal Montoro llevan a un periodo de indefinición temporal en tanto en cuanto ya es para siempre. Antes había sido para 25 años. Referido al concierto de Álava y 20 para el ámbito de la comunidad referido a Vizcaya. Pero bueno, una vez culminado, pues se decidió que ya el concierto como tal sería indefinido, lo cual no significa que el cupo, la aportación en el caso de Navarra, no debería de ser actualizado bajo los criterios del quinquenio, tal y como se estableció respecto al nuevo quinquenio, del 22 al 26, tal y como se había hecho previamente respecto a los quinquenios del 17 al 21 y retroactivamente del 12 al 16. Lo cual evidentemente se tiene que ir negociando, y ya se estableció la propia ley de concierto, el cupo provisional y la metodología del cupo, lo cual evidentemente se tiene que renovar cada 5 años. Como ya hemos dicho muchas veces, es interesante porque se establecen la renovación y la incorporación de todo lo nuevo en el ámbito del concierto y del convenio, porque se habla mucho del concierto, pero el convenio se olvida bastante y está exactamente las mismas coordenadas, exactamente las mismas, eh, pero se olvida la financiación del régimen común, que debería de haberse renovado porque se renueva en su globalidad, no en la aportación, en la globalidad del sistema y de la aportación cada 5 años, en base a la LOFCA, que se establece precisamente también en el año 1980, y como es con carácter previo a esa negociación del 30 de diciembre, culminada el 30 de diciembre, que se negoció durante varios meses, en principio incorpora una disposición adicional para asumir lo que vendrá en un futuro, ya es pasado, futuro pasado, como si fuera los X-Men, ¿sí? La futura negociación culminada del sistema de concierto. Mucha gente no es capaz de definir y de estructurar un pensamiento respecto a la definición de qué es la financiación del régimen común, que debería de haberse renovado en 2014, no se hizo, se debería haber renovado en 2019 y no se hizo, y en teoría, después de dos fracasos, veremos si de aquí al 2024 pudiera establecerse, toda vez que la mayor parte de las comunidades afectadas va a renovar sus órganos legislativos y por ende de ahí saldrán nuevos ejecutivos,
en el 28 de mayo del 2023, día de San Bernardo. Y por lo tanto, ciertamente la situación es complicada y compleja para ellos. Pero normalmente cuando ellos tienen esa dificultad suelen acordarse de Santa Bárbara cuando truena y dicen: ¡ah, los fueros! ¡Qué malvados! Son los vasconcadillos, ¿eh? Y ellos siempre tienen la puerta abierta del Ministerio de Hacienda para sus cosas. Pero es que, como digo, la ley es simple. La Hacienda en su globalidad es parte de la realidad de los derechos históricos y de los territorios forales. Y por lo tanto, cuando se establecen titulares como este de Euskadi podrá recibir en 2 años unos 400 millones por las tasas energéticas y bancos, es evidentemente populismo, porque podría ser que recibieran 0 euros. 0 euros en tanto en cuanto puede que la recaudación sea una o sea otra, porque las previsiones son absolutamente arbitrarias a priori. Es un cálculo como si esto es lanzar los dados, aquello de Dios no juega a los dados, o sí juega a los dados, Einstein que dijo, vete a saber. Pero la fiscalidad, sobre todo en criterios de contribución voluntaria, para un periodo determinado, es algo que viene dado por lo que vaya a suceder. Y lo que vaya a suceder, como dice Doc Emmett Brown, el futuro no se ha escrito, se puede cambiar. Y por lo tanto, ciertamente, los principios son más importantes que el dinero. Y por eso los vascos no tuvieron ninguno de los 4, ningún elemento para pedir en aquellos fondos para la crisis que fueron, como por ejemplo el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, el tema de para las facturas pendientes, un montón de elementos que llevaron a una deuda enorme de las comunidades autónomas que, bueno, en un momento dado, entre el ministro Cristóbal Montoro y el consejero de Economía y Hacienda del gobierno de Valencia, le dijo: oye, necesito más dinero, pero es que tengo que devolverte alguno más. Y le dijo al Cristóbal Montoro: pero es que creías que tenías que devolvérnoslo. Chascarrillos, pero al final luego, cuando hay que decir es que Valencia y Cataluña son los que más deben, el dinero que Montoro decía alegremente: es que creéis que no lo iba a tener que devolver. Y lo tienen que devolver, y con los intereses y todo esto, como si fuera, en vez de al Estado español, a un banco italiano. Por tanto, ciertamente hay que ser justos y alegres para obviar el hecho de que la Hacienda Vasca es un sistema de riesgo unilateral. Y por eso requiere un sistema como el que tiene de incorporar la Hacienda en su globalidad. Y por lo tanto, cuando tienen algunas ocurrencias en el ámbito del Estado español, ya sea a través de la figura de impuesto, de tasa, de prestación voluntaria, de X colectivo, todo eso hay que concertarlo. Hay que concertarlo porque si no estás incumpliendo la ley, incluso la Constitución, a través de la disposición adicional primera de respeto y amparo de los derechos históricos, de los derechos forales, entre los cuales evidentemente está el sistema de concierto derivado del residuo surgido de 1878, del día 28 de febrero, derivado del acuerdo Tejada-Baldosera de finales del año 1877, que es derivado de la ley abolitoria de los fueros de 1876, que está incorporado en la disposición derogatoria segunda de la Constitución, que deroga los efectos que pudiera tener la derogación de 1876 y de 1839, lo que tuviera que tener de afectación para Áraba, Vizcaya y Puzcoa. Por lo tanto, la restauración foral plena es una tarea pendiente y abierta por la Constitución Española de 1978, y entre los elementos que incorpora la disposición adicional primera está ese elemento del sistema de concierto económico. Y por lo tanto, ciertamente, la historia que nos trajo a finales de ese año 2022
a finales de diciembre, como corolario a esa renovación del sistema de cupo, ese quinquenio, que había que hacerlo, y parece que ya está encauzado, pero faltaba incorporar este elemento porque supone recálculos en el tema del cupo. De alguna manera, lo mismo que cada vez que hay una incorporación de una competencia pendiente, que como por ejemplo tiene que venir la de ferrocarriles y por supuesto muchas más, como por ejemplo también la de puertos y aeropuertos de interés general que están incorporados en el ámbito estatutario, y por supuesto la de la gestión económica del régimen de la seguridad social, como está establecido en el artículo 54 del mejoramiento del fuero, que es una copia literal del 18.2b del Estatuto Vasco, con la disposición transitoria quinta respecto a la gestión de ese sistema de seguridad social, la gestión del régimen económico de la seguridad social. Y por lo tanto, ciertamente, como se hizo en el 2010 en el ámbito de las políticas activas, hay que hacer un recálculo porque ese dinero que antes a través del 624 iba a las políticas generales en el marco general del Estado, como por ejemplo a través de los ferrocarriles en la alta velocidad, el 624 de la alta velocidad que se ha estrenado en España, viene con dinero vasco, porque el dinero que se aporta es con independencia de dónde gestione el Estado esa competencia, y por tanto ciertamente hay que poner las realidades encima de la mesa. Y por lo tanto, cuando se establece esa negociación, en principio debería de haberse hecho esa incorporación, pero parece que se ha preferido dejarlo para un poquito después, y la comisión mixta del concierto ha elaborado esta circunstancia para tres realidades, como se dice en la noticia, que es la siguiente. La comisión mixta se ha reunido para aprobar la concertación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, así como la participación de Euskadi en el gravamen temporal energético y en el gravamen temporal a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Euskadi podría recibir en 2 años, en los ejercicios 2023 y 2024, unos 400 millones de euros por su participación en los gravámenes temporales a las energéticas y a las entidades financieras. Así lo ha adelantado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, tras una reunión telemática de la Comisión Mixta del Concierto Económico, CMCE. Aquí hay que inserir el hecho de que puede ser 400 millones por la estimación general global que hace el Estado y María Jesús Montero, de la aportación que puede recibir el Estado en su conjunto, y por lo tanto se establece 6,24 y ese es el monto que puede salir. Pero como digo, una previsión de ingresos en un impuesto, tasa o lo que sea, puede quedarse a la mitad, lo cual ciertamente, como digo, es más importante que el dinero, el concepto por el que se ingresa ese dinero. Seguimos. La Comisión se ha reunido para aprobar la concertación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, así como la participación de Euskadi en el gravamen temporal energético y en el gravamen temporal a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Así, tras el acuerdo relativo al impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, complementario del impuesto sobre el patrimonio, se incluirá el concierto económico vasco como tributo concertado de normativa autonómica con la misma vigencia que la ley estatal que la crea. Por su parte, en lo que se refiere a la participación en los gravámenes temporales, energético, identidad de crédito y establecimientos financieros de crédito, la Administración General del Estado aportará financiación a Euskadi para hacer frente a las excepcionales consecuencias económicas y sociales motivadas por la guerra en Ucrania y por los problemas de oferta y suministros derivados de la pandemia provocada por la COVID-19. Y aquí viene el asunto, pues evidentemente esa financiación será el 6,24 del volumen de ingresos generados por estas figuras en 2023 y 2024, y se compensará en los plazos de pago de cupo. En contrapartida, Euskadi asumirá íntegramente la definición y gestión de aquellas ayudas del Estado que se financien exclusivamente con la recaudación de ambos gravámenes, es decir, causa y consecuencia, elemento origen, elemento final, y por lo tanto ciertamente mantiene el elemento Hacienda íntegramente dentro de los márgenes de la Diputación Foral correspondiente, y hay 4. Las previsiones del gobierno español es que a través de los gravámenes temporales a las energéticas y a los bancos del Estado recauden unos 6.500 millones de euros, según ha explicado la ministra de Hacienda, Función Pública, María Jesús Montero, a la delegación vasca participante en la reunión. Aquí está el asunto.
Se prevé que pueda ser 6.500 millones, por lo tanto 624 pueden ser 400 millones. Esto evidentemente es susceptible de que los ingresos sean más, menos o los mismos. Pero es importante poner en asunto de que estos tres elementos deben de ser incorporados de alguna manera al sistema concertado. Ese es el núcleo del asunto. Esta cantidad se destinará a hacer frente a las excepcionales consecuencias económicas y sociales provocadas por la guerra en Ucrania y por los problemas de oferta y de suministros derivados de la pandemia. Haciendo recordado, el destino finalista del dinero conseguido a través del gravamen energético está tasado y es más concreto de acuerdo a la normativa europea. Las instituciones vascas nos ajustaremos a los requerimientos europeos. Fundamentalmente son medidas encaminadas a reducir el consumo energético, potenciar el consumo de energías renovables y apoyo a empresas y sectores de consumo intensivo, ha recordado. El segundo gravamen, a las entidades de crédito y establecimientos financieros, no tienen medidas tan tasadas y las instituciones vascas valorarán las que sean necesarias en Euskadi. El impuesto sobre las grandes fortunas gravará durante 2 años a los patrimonios superiores a 3 millones de euros con un mínimo exento de 700.000 euros. Es un elemento interesante porque, digamos que este último, sobre todo, venía derivado de la necesidad de una cierta armonización respecto a que algunos, sobre los impuestos de patrimonio, algunas comunidades lo han dejado exento, es decir, bonificado al 100%, lo cual, evidentemente, desde algunos conceptos del Estado, sobre todo desde algunas partes del Ministerio, se establecía como si fuera una competencia intolerable. Pero, aquí de dar la razón a un amigo, es raro que el Partido Nacionalista Vasco pues tenga a bien cumplir este precepto de aprobar el impuesto a nivel general, el impuesto sobre grandes fortunas, traerlo a Euskadi y aquí poder hacer que, dado que existía ya el impuesto sobre patrimonio, hacer una forma de ajuste para que no se solapen y no salgamos perjudicados. Evidentemente yo creo que la competencia es sana y buena y en Estados Unidos entre los diferentes estados hay competencia fiscal, lo mismo que en otros estados compuestos, federales o confederales. Evidentemente esto significa que hay que dar la posibilidad para competir fiscalmente, pero, y aquí viene el pero, que es la madre del cordero, porque en España hay el federalismo de gasto. Es decir, las comunidades autónomas tienen la libertad de hacer gasto, sobre todo en las grandes partidas, como es sanidad, educación, servicios sociales, a veces también incluso en infraestructuras, pero no tienen federalismo de ingreso. Es decir, que son una situación que Fuentes llamó satánica y algunos otros que cita Pedro Luis Uriarte Santamarina en su magna obra de 3.122 páginas, como por ejemplo Cristóbal Montoro también aparece ahí y otras personalidades. El sistema de financiación de las comunidades de régimen común es opaco, es absolutamente enrevesado, no tiene pies ni cabeza y por lo tanto ciertamente amerita que haya mayor responsabilidad fiscal de las comunidades a la hora de gestionar sus propios recursos y a partir de ahí poder establecer los gastos en función de buena medida de esos ingresos sin el recurso habitual a la garantía, a la red de garantías de papá Estado, que está detrás de todo eso, de si alguien se pasa, entonces puede pedirle dinero al Estado y ahí se resuelven los problemas autonómicos. No, hay que solucionar eso. Lo cual no significa que haya que imponer el sistema de concierto a todas las comunidades, pero igual alguien que quiera, por ejemplo, puede pensar en Canarias, Baleares, igual Cataluña, pero ¿por qué no Valencia? O Aragón, o incluso Galicia, o Andalucía, puedan legítimamente querer un sistema parecido al concierto económico o al convenio de Navarra, lo cual evidentemente es plausible técnicamente, pero tal vez políticamente no, pero esa es una energía renovable, lo cual evidentemente solo necesita de voluntad política para solucionar.
Por lo tanto, ciertamente, cuando se pone el foco en estas leyes como la del cupo, el marco del sistema de concierto, la comisión mixta de concierto que se reúne periódicamente cuando hay que actualizar tanto tributos como impuestos y todas estas circunstancias para cumplir con la normativa y la legislación del Estado español en este terreno, se suele poner el foco para decir, veis, esto funciona y lo otro no. Hay que solucionar lo otro, pero lo tienen que solucionar los españoles, muy españoles y muchos españoles, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está establecido y en vigor. Y a través de ese instrumento, los 15 que formalmente funcionan en el régimen común deben de impulsar su renovación más allá de partidismos, con sede en Génova 13 y en la calle Ferraz. Pero esto es cosa de ellos. Si los vascos funcionamos, como en esta noticia se puede evidenciar, pues no puede ser motivo de escarnio ni de eh, elemento de provocación. Lo que funciona no puede ser provocación para lo que no funciona. En fin, pues sin más, es que ricasco agururoat beti helpien.